Bienvenidos a Sapiens Wisdom, feliz año nuevo. Vamos a iniciar un nuevo periodo de podcast en Sapiens Wisdom. Vamos por el segundo año y estoy muy emocionado de ver qué nos depara este 2024 para conversar con personas con mucho conocimiento, con mucha sabiduría y qué podemos aprender de esas personas. Ahora, este primer capítulo me gustaría dedicarlo a una historia que me encontré en estos días viendo el documental de la Segunda Guerra Mundial desde el frente, que está disponible en Netflix. Y es un documental muy bueno que muestra la versión de la historia desde perspectivas tanto de las fuerzas del eje como de los aliados. Y dentro de los 6 episodios que conforman este documental, hay historias muy impactantes, hay no solo información y datos, sino también un poco de parte humana también. Y desde esa perspectiva me gustaría compartirles una historia que me encontré en esos 6 capítulos, que es una historia que me reseteó el corazón, que definitivamente me impactó bastante al punto de que, bueno, me sacó lágrimas, me hizo meditar mucho sobre el mundo, sobre la perspectiva que tenemos como humanos y cómo interpretamos todas las noticias que hay por ahí, tanto positivas como negativas, y particularmente las negativas, que es la historia de el soldado Ray Ellis. Ray Ellis era un soldado británico que fue enviado al norte de África, en Libia, a pelear en una de las batallas más emblemáticas de ese periodo, que fue la batalla de Gazala, en el año 1942. A su unidad le fue encargado y le fue dado la orden de no rendirse, de pelear hasta el final, ya sea que eso requiriera dar sus vidas por esa batalla, ya que lo que defendían era muy importante para que no siguieran las fuerzas del eje tomando fuerza y tomando poder en el norte de África. Y así lo hizo la unidad de Rey Ellis, pelearon hasta el final, al punto de que la única persona con vida al final de esa batalla de su unidad fue él, fue Ellis. Fue la última persona que hizo un disparo a las fuerzas del eje en esa batalla y luego fue tomado prisionero. Y luego, como prisionero del eje, fue transportado en un camión junto con otros prisioneros de guerra, y la imagen que presenta es una imagen devastadora, donde no podía ni siquiera sentarse en el trayecto en este camión. Eran muchos hombres, uno al lado del otro, no tenían la capacidad ni siquiera de rotar un poco en su sitio de tan apiñados que iban. Y Ellis recuerda cómo cada uno de estos soldados debía evacuar, tanto orinar como defecar, y lo hacían ahí, parados, uno al lado del otro. Y así lo hacía el rey Ellis también. De esta manera es trasladado desde el norte de África hasta Italia. Cuando llegan a Italia, los hacen caminar por en medio de las calles, y en esta imagen de estos soldados caminando por las calles aparece una visión como al estilo de Game of Thrones, donde las personas comenzaron a escupirles, comenzaron a golpearlos, a insultarlos, y rodeado de lo que parecía ser toda la oscuridad humana, toda la maldad humana, y donde parecía no haber cabida para nada más, de repente vio llegar una niña que le puso un durazno en la mano. Luego la niña se fue corriendo y él quedó con ese durazno. Obviamente estaba hambriento, y con sus manos lo llevó a la boca, y él narra cómo nada había sabido tan bien como ese durazno que se comió ese día. Y luego Rey Ellis describe cómo a partir de ese día, cada vez que se encontraba con oscuridad, con dificultades, con problemas, siempre pensaba que en alguna parte había una niña con un durazno. Y pienso que ese es un mensaje muy poderoso que viene de una persona que sufrió uno de los peores momentos en la historia de la humanidad, en la Segunda Guerra Mundial, rodeado de toda la maldad, rodeado de la desesperanza profunda y completa,
y cómo a pesar de estar en una situación así se puede ver luz, se puede experimentar luz, se puede sentir el abrazo de Dios en esos momentos. Me parece que es algo muy poderoso de compartir y por eso quería también contarles esta historia que había escuchado y que me conmovió muchísimo y que como lección deberíamos tomar todos también el hecho de que en estos días también vemos atrocidades en múltiples guerras que hay en todo el mundo y a veces pareciera que no existiera la bondad, de que no existiera el bien en este mundo y donde todo parece que ya estuviera perdido. Pero hay que recordar siempre, como nos hace recordar Rey Ellis, que siempre en algún lugar hay una niña con un durazno.